Muy buenas noches, Iglesia Vive. Les damos la bienvenida a nuestro culto virtual. Es para nosotros un ánimo seguir grabando durante cada miércoles y saber que ustedes nos están sintonizando. Y quiero darle un saludo muy especial a toda la escuela dominical de Generación Vive, allá a todos los chiquitos de Sala Cuna, que ya deben estar bastante grandes, a nuestros niños de transición, los medianos, los grandes, nuestros adolescentes, todos aquellos que están volviendo a la casa del Señor. Quiero saludar a todos nuestros alumnos y animar a los padres a que vuelvan a la casa del Señor, a traer a sus hijos, a que vengan a escuchar la palabra. Un saludo a nuestros hermanos de Pereira, de todo Colombia, de ciudades que nos están viendo, de hermanos que están en otros lugares. Queremos bendecirlos, no les hemos olvidado, les seguimos recordando y seguimos orando por cada uno de ustedes, nuestros hermanos en Venezuela, en Londres, en España, algunos hermanos que se conectan de Estados Unidos. Dios les bendiga. En esta noche queremos meditar y orar sobre el Salmo 51 conforme a la palabra que Dios va a dar a nuestro pastor. Y es la oración de un pecador arrepentido. Y realmente lo único que necesitamos para tener esa conexión directa con Dios es arrepentirnos. Es decir, volvernos de nuestros malos caminos. Por eso el libro de Jueces continuamente está diciendo, ellos quitaron en medio de sus vidas sus ídolos, porque estaba en medio. Entonces necesitamos quitar, volvernos a Dios. Y el salmista dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y el salmista nos enseña cómo realmente debiéramos reconocer nuestro pecado. Cómo realmente cada uno de nosotros debiéramos orar y debiéramos presentarnos delante de Dios. Y en vez de juzgar cada una de las situaciones, en vez de echarle la culpa a Dios o decirle, ¿por qué permites esto?, poder reconocer que es la mano de Dios sobre nosotros la que hoy nos tiene en pie. Señor, queremos orar en esta noche. Queremos orar en esta noche reconociendo nuestros pecados. Por eso hoy te pedimos que desciendas en cada casa, Señor, allí en cada sala, en cada cuarto, en cada lugar donde mis hermanos se encuentran en este momento, Señor. Y Espíritu Santo, trae convencimiento de pecado en este momento, trae ese recuerdo a nuestras vidas de los pecados que hemos estado cometiendo, Señor. Mira el pecado más grande que tenemos en nosotros y es creer que somos buenos, que somos justos, pero tu palabra dice que no hay justo, que ninguno es justo en la tierra. Ayúdanos a reconocer, lávanos por completo de nuestras maldades. Hemos nacido en iniquidad, hemos nacido en pecado. Mira, pecados tan fuertes que combaten en nuestra alma, que combaten en nuestro cuerpo, que necesitan ser desarraigados. Pecados generacionales de nuestras familias, pecados generacionales en nuestras naciones, en nuestras ciudades. Pero que hoy te pedimos, Señor, que vengas, que nos limpies, que tengas piedad, que conforme a tu misericordia borres nuestras transgresiones, borres nuestros pecados, Señor. Queremos reconocer en esta noche que solo contra ti hemos pecado, Señor.
que hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y tu palabra nos ha enseñado a través del libro de Jueces cómo Israel una y otra vez hicieron lo malo delante tuyo, Señor. Es decir, se olvidaron de ti, es decir, empezaron sus días, cada uno de sus días, sin ir a la palabra, sin ir a tener un tiempo con Dios, sin ir a preguntarte, tomaron decisiones, hicieron alianzas. Y hoy te pedimos, Señor, que nos perdones de todos estos pecados que vienen sobre nosotros por habernos alejado de ti, por habernos olvidado de ti, Señor. Mira cómo en este tiempo el temor se ha apoderado de nosotros, haciendo que nuestra fe desvanezca, haciendo que nuestra fe mengüe, olvidándonos de lo poderoso, Señor, que tú sí puedes ser. Queremos pedirte en esta noche, Señor, que nos ayudes a cambiar y a transformar nuestro ser. No tenemos voluntad, hemos sido entregados a nuestros pecados, Señor, por la maldad de nuestro corazón. Por eso nos es tan difícil poder cambiar, pero hoy te pedimos, Señor, te pedimos de lo profundo de nuestro corazón, que nos purifiques con hisopo. Purifícanos, lávanos y lávanos, Señor, para poder ser más blancos, Señor. Haznos escuchar de nuevo tu gozo, tu alegría, Señor. Haz que nuestros huesos se quebranten por el pecado que hay en nuestra alma, por el pecado que cometemos de manera ligera, Señor. Por el pecado que cometemos sin darnos cuenta, todas las malas decisiones que esto nos puede causar, todo cómo nos salimos de tu voluntad de una manera que no reconocemos, Señor. Queremos en esta noche que crees en nosotros, como dice el salmista. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Crea, Señor, en nosotros un corazón limpio. Renuévanos, Señor, renueva nuestro espíritu, renuévanos de todas aquellas cosas que han venido durante años, en estos 30 años de cristianismo, 40, 50, 20, 10, un mes, Señor. Renuévanos de todos estos hábitos y vicios, Señor, que han estado alrededor de nuestra alma, alrededor de nuestro ser. Esas cortinas de humo que nos hemos creado durante muchísimos años, haciéndonos creer a nosotros mismos que somos buenos cristianos, que somos buenos hijos. No nos eches de tu presencia, Señor, y no nos quites tu Espíritu Santo que obra como conciencia continuamente en nuestras vidas, Señor. Restitúyenos el gozo de tu salvación, Señor. Restitúyenos el gozo de volver a tu casa. Restitúyenos el gozo de volver a leer tu palabra. Restitúyenos el gozo de alabarte, de adorarte, de interceder, Señor. Trae un nuevo espíritu sobre nosotros y haznos entender tu palabra. Haznos entender cómo nos hemos alejado de tus caminos, cómo nos hemos alejado y cómo hemos transgredido tu ley, cómo hemos transgredido cada uno de los mandatos, cada una de las normas que tú nos has dejado, cómo hemos intimado con las otras naciones y cómo poco a poco hemos perdido el cuidado que debiéramos tener por la palabra, que debiéramos tener por el pacto que tú has hecho con nosotros. Perdónanos porque somos igual que el pueblo de Israel. No tenemos ninguna diferencia, Señor. Somos igual. Y hoy tú nos vuelves a enseñar lo importante que es que nos volvamos de nuestros malos caminos, que tengamos arrepentimiento, que vivamos una vida de perdón, que vivamos una vida, Señor, de continua conexión contigo, para que podamos entender cuáles son las faltas que te han desagradado, cómo nos hemos alejado de ti, Señor. Tú no te deleitas en sacrificios, Señor. Tú no te agradas de holocaustos.
Tú te agradas de la obediencia que debiéramos tener para contigo, Señor. Ayúdanos en esta noche y trae renovación a nuestra alma, Señor. Pero sobre todo, coloca un sello diferente sobre nuestras vidas. Coloca sobre nosotros un espíritu que se quebrante delante de cada uno de los pecados que cometemos, Señor. De lo que pensamos, de lo que hemos olvidado hacer, porque tu palabra también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, Señor. Así que ayúdanos a volver a edificar los muros de nuestra casa. Ayúdanos, Señor, a reconstruir. Mira toda nuestra vida y todas las áreas que han estado en ruinas durante este último tiempo, Señor. Y cómo hoy, como pueblo de Dios, necesitamos levantarnos, necesitamos volver a ser redarguidos en aquellas cosas que se han vuelto una costumbre y un modus vivendi en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Queremos volver a darte sacrificios perfectos. Queremos volver a traer holocaustos a tu casa, sacrificio de alabanza, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor. Conviértenos, Señor. Conviértenos, convierte nuestra alma. Conviértenos, Señor, de manera que podamos ser quebrantados una y otra vez por nuestras acciones y por nuestros malos hábitos. Te damos gracias en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús por cada una de las cosas que tú, Padre, nos has estado hablando a través de los libros de este año, Éxodo, Jueces, Filemón. No dejes que olvidemos, Señor, tu palabra. Por eso hoy oramos también en esta noche por cada persona que llevó su tiempo con Dios. Oramos porque a partir del día de hoy hemos dejado atrás un mes, Señor, pero a partir de hoy empezamos un nuevo mes. Y pedimos que nos des nuevas fuerzas, pedimos que produzcas en nosotros el querer como el hacer. Produce el querer de leer la palabra en niños, adolescentes, jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Desatamos un espíritu de hambre de buscar tu palabra en este tiempo, Señor. Llena cada casa, llena cada vida, Señor, para que anhelen buscarte. Anhelen buscar tu rostro, Señor. Oramos y te damos gracias. Entramos a un momento de alabanza y de adoración, Señor. Y pedimos que nos podamos deleitar en esta noche, que traigas a toda la familia a la sala, que traigas a cada persona en su casa, que puedan abandonar sus actividades y tú puedas ser el centro en este momento, Señor. En cada hogar de la iglesia vive, en cada hogar de cada persona que nos está viendo. Oramos en esta noche y bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, queremos dejarlos con la alabanza, con la palabra y recuerde nuestro tiempo especial donde ahora ustedes deben interceder, donde los niños de 2, 3, 4, todo el que habla y todo el que conoce la palabra puede orar en este momento. Reúnanse como familia a orar. Dios se agrada de esos tiempos. Los bendecimos y no olvide que la iglesia vive, les sigue esperando. Recordamos a familias amadas que no han podido venir, que están en otras ciudades, pero que esta sigue siendo su iglesia y acá los seguiremos esperando. Les amamos y los dejamos con el culto. Dios les bendiga. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá.
es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Siempre, siempre gobiernas, Señor. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Dile, esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Levanta tus manos y agárrate del Señor y dile, me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y ahora solo adora al Señor en tu lugar y dile, tú has estado conmigo, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por cumplir tu palabra. Hoy te adoramos, tú eres nuestra roca fuerte, tú eres mi refugio. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dile, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Una vez más dile, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da ánimo, el que me da esperanza. Descansa, oh iglesia, y levanta tu corazón delante del Señor. Dile, tú me levantas, tú me das seguridad, me das seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.
Saludo cordial, les bendigo en el nombre de Jesucristo y hoy quisiera compartir acerca del tema del arrepentimiento. Es un tema que no debe ser solamente para cuando uno llega a Cristo, sino que durante toda la vida cristiana nosotros podremos experimentar el arrepentirnos permanentemente y ser limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y tener esa condición de libertad. Es posible que algunos conozcan el significado del arrepentimiento. La pregunta relevante es: ¿vive usted una vida de arrepentimiento? ¿Cuándo fue la última vez que se arrepintió? Arrepentirse es cambiar la manera de pensar y por consecuencia la manera de vivir. Algunos exegetas dicen también que arrepentimiento es sencillamente regreso, volver, ir hacia atrás, hablando de una condición de santidad, de justicia y de haberla abandonado y de volver a dicha condición de equilibrio y de estabilidad. El texto de hoy nos anima y nos da un reto, y el reto para todos ustedes en este día es a ocuparnos de nuestro arrepentimiento. Sí, ocúpese de su arrepentimiento. Y el Señor ha puesto en mi corazón tratar un texto muy especial que está en Lucas capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Versículo 3: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La palabra igualmente va a hacer referencia a los dos hechos catastróficos y a la condición de las personas que se acercaron a Jesús para preguntarle. Es el viaje final de Cristo hacia Jerusalén y viene este grupo de personas a preguntarle y a informarle acerca de la crueldad sufrida de un grupo de fieles o de la crueldad permitida por ese grupo de fieles que había venido de Galilea a Jerusalén a presentar sus sacrificios, y cómo encontraron la misma muerte, cómo al traer ellos sus sacrificios, que pues por supuesto eran con sangre, la misma vida de ellos fue expuesta y su sangre también derramada, y ellos asocian que se mezcló la sangre tanto de los sacrificios como de los que sacrificaban. La gente tenía varias preguntas para Jesús, y Jesús se centra para hablarles no de las catástrofes, sino del arrepentimiento. Y dentro del arrepentimiento Jesús enfoca un par de doctrinas y lo hace de una manera particular. La primera es en cuanto a la doctrina de el pecado. El pecado. Ellos asociaban la muerte de estos hombres como consecuencia de quién sabe cuántos pecados habrían cometido estos hombres para que se hubieran merecido semejante castigo. Quizás fueron blasfemos, desafiantes al Dios del cielo. Ellos pensaban que Dios no estaba agradado de los galileos y por eso no impidió su muerte. Vamos otra vez a Lucas 13:1.
En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Para el judío, los que quebrantaban la ley o los que se levantaban contra Dios sufrirían catástrofes personales junto a sus familias que caerían en desgracia. Para ellos, para los judíos de ese tiempo, era el resultado normal por los actos de ellos, por el pecado que habían cometido. Por eso de alguna manera pensaban que estos galileos se merecían dicha suerte. Y era el pensamiento judío, pensamiento que ha sido una tendencia humana desde tiempos atrás, aún desde los patriarcas, cuando la Biblia nos habla de un hombre que es descrito por la palabra de Dios como un hombre justo, temeroso de Dios, perfecto o perfectible en todos sus caminos. Y hablamos de Job. No sé si usted recuerda a Job y recuerda a los amigos el concepto que ellos tenían también acerca del pecado, el enfoque que ellos le daban y sus consecuencias. Job 4:7, los amigos de Job le dicen, después de la desgracia de él, de saber de la muerte trágica de sus amigos, de la pérdida total del mundo de los negocios, la quiebra, la ruina material y todo lo que demás es descrito por la palabra de Dios que le sucedió a Job en su propia carne, la enfermedad. Entonces ellos dicen, van haciendo unas exposiciones con visos de verdad, algunos visos de verdad, pero no con plenitud de discernimiento y objetividad. Job 4:7 empiezan diciendo, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Esta fue una de las maneras en las que los amigos de Job insinuaban que el juicio de Dios para con Job o las situaciones vividas en la tierra que abrazaron a este patriarca y a su numerosa familia era producto de que él no era inocente, sino más bien culpable. En Job 8:20, si me lo permite continuar hablando un poco de este personaje para ilustrar lo que pasaba con estos galileos y con las personas que rodeaban a Jesús preguntando acerca del trágico fin de ellos. Dice también así, he aquí, Job 8:20, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Los amigos de Job fueron un poco más allá para señalar los posibles pecados en los cuales habría incurrido el patriarca. En Job 22:4-10 dice así. Ellos dicen, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Ellos de alguna manera querían acusar a Job y defender a Dios. ¿Defenderlo en cuanto a qué? En cuanto a la catástrofe que el mismo Dios podía evitar. Verso 6, porque sacaste prenda a tus hermanos, quizás era el pecado, sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto hay lazos alrededor de ti y te turba espanto repentino.
Piensa en Job, estaba moribundo. Pero ¿cuáles pecados habrá cometido Job? ¿Habrá cometido esos pecados, alguno de ellos? Quizás ninguno. Para el texto donde hemos hablado de la trágica situación y final de los galileos, quizás la pregunta que ellos harían es: ¿qué cosas habrán cometido todos estos hombres para que les haya sucedido esto, para haber sido exterminados? Ya en el Nuevo Testamento pasaba exactamente igual en cuanto al concepto del pecado y sus consecuencias, y pasaba por la cabeza de los judíos de igual forma. Decían que la enfermedad era producto del pecado de alguna persona, o quizás del padre, de alguna maldición generacional. En Juan capítulo 9, versículo 1 y 2, dice este relato de la siguiente manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y cuando ven a este hombre ciego de nacimiento y están alrededor del Maestro Jesús, hacen lo mismo que hicieron discípulos y personas alrededor de Jesús para preguntar por los galileos. ¿Cómo fue que les sucedió esto? ¿Por qué les sucedió? ¿Cuál fue el pecado de ellos? Y deduciendo que había pasado algo. Aquí también, versículo 2. Y le preguntaron sobre el ciego de nacimiento, sobre su enfermedad. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Siempre estaremos buscando respuestas a las catástrofes del mundo y quizás dando nuestras propias opiniones. Tenemos la tendencia de atribuir una catástrofe como consecuencia de ciertos pecados particulares, de tal forma que si a un justo o a una persona recta le llega a pasar algo, inmediatamente podemos llegar a asociarlo netamente con pecado. Y no siempre va a ser así. Habrá catástrofes como resultado de nuestra propia conducta y maldad, es posible que sí. Pero asimismo, las catástrofes producidas por la maldad existen por la maldad de otros, o sencillamente este mundo está destinado para que hayan accidentes y situaciones complejas, no por causa de un pecado, sino por causa del pecado. ¿Qué hemos pensado cuando nos ha sobrevenido una catástrofe a nosotros? Quizás hayamos dicho: ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? O quizás también hemos podido, al ver la dificultad de alguien con su hijo, de alguien con su esposo, con su esposa, que es una persona recta y le pasa algo desafortunado, o pierden o les roban, y hemos pensado: ¿qué habrán cometido? ¿Qué estarán viviendo para que les pase esta desgracia? ¿Qué estará pasando con ellos? Jesús les contestó en Lucas 13:2 cuando le preguntaron acerca de los galileos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto que no, de ninguna manera. Todos son igualmente pecadores. En todos hace falta el arrepentimiento. En todos hay la culpa. Y en todos puede pasar cualquier circunstancia. La gente tenía preguntas y Jesús le habla del arrepentimiento y lo enfoca o lo acompaña de dos doctrinas: la doctrina del pecado y número 2, la doctrina de la providencia. La doctrina del pecado humano y la doctrina de la providencia divina. La providencia, sencillamente. Y entiéndese por la providencia
aquella soberanía y sabiduría eterna con el propósito de reconciliar al ser humano con su Creador Santo, colocando su mira, sus ojos hacia la eternidad y no tan solamente hacia la vida terrena. Lucas 13:3, Jesús dice: os digo, Lucas 13:3, no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Ellos querían que se enfocara en la desgracia y en la catástrofe y hacerse múltiples preguntas, pero lo único que había que enfocarse es en el arrepentimiento. Y al cruzar por los pensamientos de ellos que estos galileos, quién sabe qué habrían cometido, se olvidaron que ellos mismos habrían podido morir en lugar de ellos. Y la pregunta no sería ¿qué habrán hecho ellos?, sino más bien ¿por qué no me sucedió esto a mí? ¿Por qué no me sucedió esto a mí? Porque está de por medio la providencia divina. Ellos olvidaron que lo importante no es vivir o morir, eso no es lo importante, o estar sano o estar enfermo, no es lo importante, o tener recursos o carecer de ellos, sino estar plenamente arrepentido como un estilo de vida. Así lleguen las enfermedades, las adversidades, las tristezas. Cabe el riesgo de vivir de cualquier manera y pensar que porque vamos a una iglesia podremos escapar del justo juicio de Dios, o seremos guardados de absolutamente todo mal. Ellos se jactaban de ser hijos de Abraham, nosotros nos podemos jactar de ser cristianos. Lucas 3, 7 y 8, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Verso 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Creo que no tengo este texto que les voy a dar, pero la Biblia es clara sobre las catástrofes humanas. La Biblia es clara cuando dice que es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Y si comienza por su casa, ¿cómo? ¿Qué irá a pasar con los que no están cerca de Dios? Participamos de muchas cosas, pero dentro de la providencia de Dios. No podemos jugar con el fuego sin que no nos vayamos a quemar. No podemos jugar con el pecado y vivir de cualquier manera pensando que somos cristianos y salvos y Dios va a tener esa obligación de que el mal no nos toque. No podemos jugar con el pecado sin que nuestra posición en Cristo y nuestra eternidad sean amenazadas. Tampoco será suficiente pensar que porque servimos a Dios es todo y es suficiente, y quizás seamos libres de las dificultades para enfrentar. Mateo 7, 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay que tener sumo cuidado de tergiversar la misericordia de Dios y pensar que como no nos ha sucedido ninguna catástrofe, quiere entonces decir que somos más justos que otros y que Dios está de nuestro lado completamente complacido por nuestros sacrificios y nuestro servicio a Él. Tengamos mucho cuidado. El texto de hoy no narró solo el infortunio de los galileos desangrados al lado de sus sacrificios. Asimismo,
Jesús contó de otra catástrofe, de unos transeúntes que desapercibidos pasaron por el lado de una torre que les cayó encima y murieron. Recordemos el texto, Lucas 13:4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Que la santidad de Dios está muy, muy por encima, muy, muy lejos de la santidad que nosotros quisiéramos modelar ante los demás. Que Él es santo, 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 y que nosotros estamos sujetos a una condición justa y correcta, donde tenemos que vivir catástrofes o aún la misma muerte. Que no podemos exigir de Dios su misericordia cuando es un regalo de Él, y que no podemos mirar a otros diciendo les ha pasado por esto o aquello, sino solamente decir por la providencia de Dios todavía Él me ha preservado. A estos hombres les ocurrió un accidente. La torre de Siloé se les vino encima, matándolos y provocando dolor en muchas familias. Podían ser 18 o podían ser menos si habían algunos hermanos. Podían ser más de 80 personas llorando sus muertos y sus vecinos impactados. El Señor les señala que en ninguna de las dos desgracias los fallecidos eran más culpables que ellos. Y todos debían examinarse y reflexionar si en sus vidas había un verdadero cambio. Y esto mismo es lo que hoy debiéramos hacer. Hemos visto cómo algunos creyentes que desconocemos su condición espiritual, si eran muy devotos, si eran muy comprometidos o no, desconocemos, y mejor que no nos hagamos la idea o pensemos en esto, o terminaremos siendo parecido a los galileos que preguntan acerca de los otros galileos que fallecieron. Muchos creyentes fallecieron por algunas enfermedades, cáncer, otros por COVID-19. Nosotros quizá hubiéramos podido ser los escogidos para haber partido de esta tierra por esta pandemia, porque sabemos que no éramos mejores que ellos, solo que para Dios sencillamente no era nuestro tiempo, porque sabíamos que no éramos mejor que ellos, porque sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Eclesiastés 12:3 dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Que una misma pandemia ha sucedido a todos, que la muerte por pandemia ha sucedido tanto para creyentes como para no creyentes, que un mismo suceso como la muerte de estos galileos que iban con tan buena intención de presentar sacrificios hubiera podido pasarle a los otros galileos que se imaginaban que eran mejores, al mismo tiempo que los que iban pasando desapercibidos por el lado de la torre de Siloé, en la hora y en el momento exacto cuando cayó sobre ellos. Un mismo suceso acontece a todos. Sigamos con 12:3 de Eclesiastés. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Que todos tarde o temprano moriremos, pero que unos han llegado primero
a enfrentar esta última condición en la tierra y nosotros después. No importa si por una pandemia, una enfermedad o por un grave accidente o sencillamente por quedar dormidos una noche. Debemos con humildad mirar a Dios, arrepentirnos cambiando nuestra manera de pensar y de vivir. Jesús puso énfasis suficiente en el texto de hoy al repetir durante de los 5 versículos, 2 versículos, recalcar. Como dice Lucas 13:5, os digo, no antes, si no os arrepentís, si no tienes un estilo de vida de arrepentimiento diario y permanente, todos pereceréis igualmente. Todos vamos a morir igualmente, pero también hacia la eternidad habrán sorpresas, porque muchos no la habrán alcanzado, porque nunca la recibieron, porque nunca la experimentaron al vivir un estilo de arrepentimiento. Hermano, esto es lo que Dios espera. Ocúpese de su arrepentimiento. El Señor le bendiga. Sobre todo estás tú, el universo corre a ti, se rinden los reinos solo a Dios. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti, eres rey, eres Señor. Que tu gloria brille, que la tierra cante.
su gobierno es para siempre y desde siempre. Digamos juntos. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya. Declara con tu voz que Él es el Rey. Cantamos aleluya.